Bien, buenas noches. Mi nombre es Edwin Alex Rojas Lima. Soy el estudiante de Derecho eh, del séptimo semestre y el día de hoy estamos haciendo el resumen del expediente 001-94-2009, 0163-2013. Para resumir los hechos, a continuación empezaremos con la sentencia. El 5 de junio del 2009, en la Curva del Diablo, se produjo un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas del Orden y el pueblo indígena amazónico. El pueblo indígena amazónico protestaba porque hubo un decreto legislativo en contra de ellos, que es el decreto legislativo 1064, que afectaba sus territorios y tanto así la propiedad, y sin obviarse algunos puntos a favor, que fue la consulta previa. Murieron 33 personas, 23 policías, 10 civiles y un desaparecido que fue el mayor basán de la Policía Nacional del Perú. Son 53 indígenas que fueron acusados por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y disturbios, además de también tenencia ilegal de armas. La decisión fue clara. En el año 2016, la Sala Penal Nacional absolvió a todos los acusados, al no encontrarse pruebas que los vincularan directamente. Es decir, la sentencia no declaraba pruebas ciertas de absorción atómica o de repente de hechos relevantes sobre los imputados, ¿no? También se reconoció el contexto de vulneración de derechos colectivos. Para esto el Estado vulneró los derechos colectivos en una ausencia de consulta previa. La importancia jurídica es que se reafirma la obligación del Estado de respetar los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la consulta previa. Acordemos también que el derecho de la consulta previa, de acuerdo al convenio del 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fue un intercambio intercultural muy de una justicia constitucional. Es por eso que se da de repente una base muy importante sobre un problema constitucional, que fue la violación de los derechos de la consulta previa, reconocida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es por esto que el rango constitucional del Perú o sea, en, legisla sin participación de los pueblos indígenas, vulnerando los principios a la igualdad, la participación y el pluralismo intercultural. Hubieron también principios afectados, ¿no? Según el derecho constitucional, que son la identidad cultural, la propiedad comunal, la interculturalidad del Estado constitucional y el derecho. Realmente fue una sentencia jurídica muy relevante porque hubo una necesidad de control constitucional sobre las normas que afectaban los derechos colectivos, como el derecho a la propiedad, ¿no? Que se reafirma sin consulta previa. No hay una legitimidad de democracia definitivamente ni constitucional en decisiones sobre pueblos indígenas. Por otro lado, también se tiene el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, que refiere, ¿no?, a las comunidades campesinas y nativas que tienen existencia legal y son personas jurídicas, son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y el uso y la administración dentro del marco de la ley establecida. Es por eso que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo
salvo un pequeño paréntesis en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, donde dice que si las personas jurídicamente decididas a pedir este derecho fueran, ¿no? O abandonarían las tierras. El caso de abandono sí juzgaría de repente este precedente, ¿no? Sin embargo, los pueblos Amojín y Huampis jamás abandonaron. Ellos fueron persistentes, ¿no? Por eso es que la propiedad comunal protegía las tierras comunales. No pueden ser vendidas ni prescritas, solo pueden ser afectadas si se demuestra el abandono conforme a ley autónoma del uso de sus tierras. Pueden decidir de repente libremente, ¿no? Cómo usar sus tierras, respetando sus costumbres y formas y organización. Pero para toda esta situación debería haber la consulta previa. Por otro lado tenemos el ámbito penal, ¿no? Recordemos que en base al ámbito penal, el Ministerio Público acusó a 54 líderes indígenas, de los cuales uno falleció en el proceso y quedaron 53. El delito imputado homicidio calificado, lesiones graves y disturbios y otros. Se les atribuía responsabilidad directa en la muerte de los policías. Sin embargo, pasa que el desarrollo del proceso duró más de casi 6 años. La defensa logró criminalización de la protesta y ausencia de las pruebas directas que vincularan los imputados a los hechos. Pero la sentencia del 22 de septiembre del 2016 de la Sala Penal absuelve a todos los acusados. No se mostró participación directa de los líderes en los homicidios. También se reconoció el contexto de la protesta legítima y la vulneración de los derechos fundamentales, como es el derecho a la consulta previa. Sin embargo, tenemos que acotar algo que es muy virtuoso, ¿no? Que el convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo indica lo siguiente, ¿no? Que la consulta previa es un paso más que los estados deben de asumir. Sin embargo, este estado no lo asumió y lo absorbió, atropellando muchos derechos. Es por eso que como referencia principal y como opinión personal, que es irrelevante el actuar del gobierno en cuanto a la consulta previa. No porque lo disponga, sino porque está estipulado en los tratados que tenemos. Sin embargo, el gobierno tiene su perspectiva diferente y es así que después de 6 años que fue la sentencia y casi 8 o 9 años, el gobierno recién incorpora la consulta previa como ley, como normatividad. Pero acordémonos que la pirámide de Kelsen nos dice que la constitucionalidad es más importante y en un rango de leyes la constitucionalidad tiene precedente. Es importante. Agradeciéndoles a todos por su atención, me despido y espero haberles de repente nutrido en este sistema jurisdiccional que es la consulta previa en los pueblos Aguají y Huampis.